Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la conexión de los vasos sanguíneos en dos modalidades, en serie y en paralelo. En- Antes, déjame enseñarle algo acerca de la circulación en el cuerpo humano. Tenemos dos tipos de circulación mayor, que podemos verlo aquí, y circulación menor y pulmonar, que es acá. Como pueden ver, la circulación mayor comienza con la contracción del ventrículo izquierdo, donde la sangre sale por la aorta, cayudo aórtico y aorta abdominal, aorta torácica, aorta abdominal, y luego llega a diferentes órganos. Como podemos ver, las arterias de grande calibre, mediano calibre y pequeño calibre están conectados en este caso en forma de serie. O sea, el flujo sanguíneo entra en uno y sale por otro extremo. Pero cuando llegan a nivel de los órganos, esas conexiones están en forma paralela. Quiere decir que el flujo de sangre entra por aquí y puede ir distribuyéndose en diferentes vasos sanguíneos. Antes de comenzar a hablar de ese tema, vamos a hablar de ley de Ohm. Vamos a ver qué dice ley de Ohm. Ley de Ohm menciona que si tenemos una resistencia, vamos a suponer un alambre con resistencia R y lo conectamos a una batería con un voltaje de V, esos electrones comienzan a salir de un extremo a otro extremo, o sea, habrá un flujo de electrones. Entonces el voltaje de batería será igual la resistencia del vaso sanguíneo por flujo de electrones. Recuerden que el flujo de electrones se mide en amperaje, la resistencia de esos alambres, esa resistencia se mide en ohm y el voltaje se mide en voltio. Entonces podemos decir que la resistencia es igual el voltaje sobre o dividido entre amperaje. Esos alambres o resistencia pueden conectarse en dos maneras. Puede ser en forma serie, o sea, cuando el flujo de electrones entra por un extremo, sale por otro extremo. Para calcular la resistencia total, solamente tenemos que sumar la resistencia. R1, R2, R1 más R2. Si había más R3, R4, nada más tenemos que sumar toda esa resistencia. Por ejemplo, si R1 es de 100 ohm, R2 es de 25, R total será 100 más 25, será 125. Ahora, si esas resistencias se conectan en forma paralela, o sea, cuando el flujo de electrones entra por ahí, una parte va hacia arriba, una parte va hacia abajo y después se reúnen, entonces estamos hablando de conexiones paralelas. Para calcular conexiones paralelas, cuando nada más tenemos dos resistencias, entonces R total será R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Por ejemplo, si R1 es 4 y R2 es 3, R total será 4 por 3 dividido entre 4 más 3, 12 sobre 7 O. Ahora, ¿qué tiene que ver la resistencia de un alambre con resistencia a los vasos sanguíneos? Podemos hacer una comparación, o sea, extrapolar la ley de Ohm a hemodinámica. En este caso, en vez de resistencia de un alambre, vamos a tener resistencia de vaso sanguíneo. Aquí quien empuja los electrones es la batería, ¿no? Pero aquí quien empuja la sangre es el corazón. Aquí se circulan los electrones y aquí estamos teniendo la circulación de sangre. Entonces podemos decir que en vez de poner voltaje, aquí tenemos P, la presión del corazón producida por el corazón. En vez de decir resistencia del vaso sanguíneo, decimos resistencia de alambre, decimos que tenemos resistencia del vaso sanguíneo. Y en vez de decir flujo de electrones, podemos decir que tenemos flujo de sangre. Recordando la fórmula de Ohm, resistencia es igual voltaje sobre amperaje. Aquí vamos a tener resistencia del vaso sanguíneo, será igual
la presión que produce el corazón sobre el flujo de sangre. Y de esa manera yo puedo decir que en hemodinamia la resistencia es igual. Si la presión de entrada es P1, la presión de salida es P2. En vez de P, vamos a poner P1 menos P2, en otras palabras, delta P. Podemos decir que según ley de Ohm, hay un error aquí, según la ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje. Aquí tenemos que poner amperaje. ¿Okay? Es similar a resistencia de un vaso sanguíneo, donde tenemos la diferencia de presión entre entrada y salida de sangre sobre el flujo sanguíneo. Ok, ahora si yo tengo los dos vasos sanguíneos que están conectados en forma seria, o sea, la sangre entra por aquí y sale por aquí, y la resistencia R1 es T4, resistencia del vaso número 2 es 5, entonces resistencia total será R1 más R2. En otras palabras, 4 más 5 es 9. Si los vasos están conectados en forma paralela, entonces tenemos R1 por R2 dividido entre R1 más R2. En otras palabras, tenemos 10 por 20, 10 más 20, entonces 200 sobre 30. Ahora, si tenemos conexiones de los vasos sanguíneos aquí en forma paralela, la sangre entra por aquí, ¿sí? Entra por ahí, esos vasos todos están conectados en forma seria. Pero de pronto se divide el flujo en dos. Entonces podemos decir que en R4, R5 los vasos están conectados en forma paralela y luego siguen en serie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero calculamos la resistencia de esos dos vasos sanguíneos, que me da 1.2. O sea, 6 dividido entre 5 me da 1.2, ¿ok? Y luego vamos a ver, nada más tenemos que sumar todos los vasos en forma seria. Entonces R1 más R2 más R3, entonces en vez de RO podemos poner 1.2, porque ya lo calculamos anteriormente. Si hacemos esos cálculos, la resistencia total me da 23.2. Muchas gracias.